8:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al ingeniero Gabriel Secaira, experto en temas energéticos, y quiero plantear al menos dos temas. El segundo, hablaremos de los horarios, cómo estos nuevos horarios están impactando, pero antes, este domingo, la Asamblea Nacional vía telemática realizó el primer debate en donde se reciben observaciones al tema de los proyectos respecto del proyecto del Ejecutivo remitido con el carácter de urgente en materia económica y que pretende ampliar de 10 a 100 megavatios los proyectos de inversión en generación eléctrica, queriendo corregir de alguna manera ese daño que se hizo con el mandato 15 del año 2008 en esa nefasta Asamblea Constituyente, y que bloqueó precisamente lo que hoy algo se quiere restituir. Pero hay inquietudes que quiero plantear al ingeniero Secaira, que el Ejecutivo manda en unas condiciones del proyecto, y en la Asamblea, incluso el propio bloque oficialista, uno no puede entender, hacen algunos cambios que pudieran ser perjudiciales. ¿En qué queda la garantía de pago, que es fundamental, que envió el Ejecutivo y que ha sido eliminada en la comisión que tramite el proyecto, que fue debatido en primer debate, vuelve a la comisión para que esta semana se dé el segundo y definitivo debate? Ingeniero Secaira, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los oyentes. A ver, efectivamente lo que usted acaba de decir es lo que sucedió ayer. El presidente Noboa, yo creo que con buen criterio, envía esta ley reformatoria a la Asamblea, por medio de la cual no solamente se aumenta a 100 megavatios la alternativa de que los privados pueden invertir en generación, sino que se indica que el gobierno garantizará los pagos a esos inversionistas, lo cual para mí no es suficiente. Es decir, se puede aumentar a 1000 megavatios la alternativa de que los inversionistas vengan al país, pero si no hay garantía de pago, nadie va a venir. Esa es la realidad, y eso es lo que está sucediendo incluso en esos 810 megavatios que están adjudicados y que no terminan de empezar, ni siquiera comienzan a poner la primera piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que al quitar esta garantía, que en términos generales habla la ley, no va a haber ninguna posibilidad de que vengan inversionistas privados. ¿Cuán importante es una garantía en estas condiciones? El inversionista no va a venir si no existe una garantía de pago real. Es decir, lo que hace un inversionista es, digamos, plantear un proyecto privado o ganar una licitación. Inmediatamente después de eso, el contrato debe presentarse a los bancos multilaterales o bancos privados, y los bancos multilaterales o bancos privados requieren un contrato que sea bancable. ¿Qué significa esta palabrita de bancable? Que se visualice concretamente que no va a tener problemas en obtener los recursos necesarios para repagar el crédito, y que se vea de dónde salen los fondos. Yo creo que inclusive, y he venido diciendo esto, el fideicomiso no es una garantía. Definitivamente no es una garantía. Es una forma de que la recaudación por la venta de energía se coloque en una cuenta corriente, digamos así, y se vaya pagando con prelación de pago. Pero ¿qué pasa? Los inversionistas dicen, bueno, está bien, el fideicomiso. ¿Y qué pasa cuando no hay plata en el fideicomiso? Entonces ahí actúa la garantía. Pero además de eso, ese fideicomiso está vetado hasta el momento por la Corte Constitucional, ya que aceptó una acción de protección de las mismas distribuidoras que son parte del Estado, ¿no? Lo cual es incomprensible. Entonces, no funciona el fideicomiso. ¿Y cuál es la forma, en mi concepto, de evitar que hayan estas oposiciones y que no se cree un fideicomiso? Es crear un fondo de garantía.
Un fondo de garantía independiente y autónomo. ¿De dónde y con qué recursos se alimenta ese fondo de garantía? Ese fondo de garantía se alimenta tomando el 2% de la recaudación anual, de manera mensual obviamente, de lo que recaudan las distribuidoras por lo que los usuarios pagamos. Esa es una forma de alimentar. La otra sería el 2% de los mismos generadores privados de lo que reciben. Y además eso tendría que ser, digamos, en un periodo de 5 años, en donde se pueda obtener un monto aceptable para que garantice todas esas inversiones. Pero se va acumulando en este fondo de garantía. ¿Y cuál es la diferencia para que entiendan entre el fideicomiso y este fondo de garantía? El fideicomiso en un momento dado no tiene recursos, como ya ha pasado. Ya ha pasado en los meses anteriores y años anteriores, que los generadores privados no pueden recibir el pago porque las distribuidoras no tienen el dinero. ¿Por qué no tienen el dinero? Por ejemplo, en diciembre, algunos generadores no recibieron el pago porque las distribuidoras tenían que cumplir los pagos del 13º sueldo, por ejemplo, a los empleados. Entonces no abastece. En primer lugar eso. En segundo lugar, la tarifa. O sea, no depositan en el fideicomiso. No depositan. Por otros gastos. Exactamente, para cubrir otros gastos. ¿Y no hay fondos ahí? No hay fondos ahí. Entonces la manera de evitar esto es creando un fondo de garantía autónomo e independiente. Automáticamente va ese fondo, se alimenta y ese fondo está depositado en una cuenta internacional que también va a recibir rendimientos, ¿no? Y lo que hace este fondo es pagar los meses o el mes que no puede cubrirse con el pago. Y además de eso, también de manera temporal se puede alimentar con el ahorro que va a tener el gobierno al reemplazar la generación que se hace actualmente con diésel, que es costosa y demanda recursos, divisas para mandar fuera del país. Eso puede ser temporal en 1 o 2 años, de tal manera de que ese fondo pueda llegar a tener, digamos, 200 millones, 300 millones de dólares y que el banco mire ahí que está en dinero para pagar inmediatamente lo que no se puede cubrir. Eso por un lado. Y por otro lado, bien vale anotar que la tarifa que tenemos ahora carece obviamente de objetividad. ¿Por qué digo de objetividad? Porque por un lado hay un subsidio cruzado, que ese no es el problema. El subsidio cruzado es nosotros los que tenemos mayor posibilidad de pago, subsidiamos a los que menos tienen. Y por otro lado hay un déficit tarifario, consecuencia del famoso mandato 15. Ese famoso mandato 15 de la constituyente del 2008 evitó que en la tarifa se consideren los costos de inversión, es decir, el CAPEX, el costo de capital. No se considera eso, por lo tanto, y ese es justamente lo que está pasando. En unos momentos las distribuidoras mismas no recaudan lo suficiente y incluso es más grave, porque el gobierno de Moreno, por ejemplo, se sacó de la SELEC, le quitó 200 millones de dólares y de las distribuidoras se comenta que se ha sacado aproximadamente 700 millones de dólares para alimentar al presupuesto nacional. Eso es inaudito, o sea, por eso es que no hay plata para las renovaciones y para mantener en operación a las centrales termoeléctricas. Ese es un grave problema que no se ha podido corregir. Y este fondo puede corregir todo. Lamentablemente, el momento que estos asambleístas, que más parecen concejales, porque además de eso, lo que he visto yo en las discusiones es que se pretende seguirle sacando a los generadores privados los excedentes para que alimenten sus cuentas, sus presupuestos, si ni con lo que tienen lo manejan bien, peor con más dinero. Entonces dejemos que el sector eléctrico, el sector energético sea manejado y pueda desenvolverse como debe desenvolverse, independientemente, sin manifestaciones, sin participación política de la gente. Eso es lo que nos está causando tanto problema. Una demagogia absoluta la de la Asamblea, lo que están haciendo en este momento con el proyecto urgente. Una politicaría de la peor
de la peor categoría, para no decir más, ¿no? Entonces, hay asambleístas que no entienden, que tampoco se dan la oportunidad de que los entendidos les expliquen cuál es la situación del sector eléctrico y ponen lo que se les ocurra. O sea, esta ley reformatoria lo que pretendía es justamente eso, aumentar y le quitan la esencia. Le quitan la esencia porque, como digo, pueden aumentar a 1.000 megavatios. Sí. Eso no es el tema. El tema es cómo garantizar la inversión privada. Ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, viene acá si no hay garantía. Peor para que el gobierno se comprometa a pagar. No hay los recursos, ¿no? Y debe funcionar, el mercado debe ser abierto, debe funcionar perfectamente sin involucramiento político. Llevamos ya ni sé cuántas reformas a la ley, que reforma lo que sucedió, que no más apagones, reforma de esto. En la práctica no soluciona nada. Pero lo importante hacer escarnio, lo que usted decía, ingeniero Gabriel Secaira, que esto deviene la complicación mayor del mandato constituyente 15 del 2008, que desbarató esto. Desbarató esto absolutamente, y no ha habido modo de que esto se elimine. O sea, el mandato 15 debe ser completamente eliminado, y las tarifas deben ser elaboradas de manera objetiva y concretamente de acuerdo a la situación del país, porque la tarifa tiene que considerar todos los costos de generación, transmisión y distribución, pero lo que se invierte también ahí, el capital que se pone ahí, ¿no? Entonces, está completamente distorsionado. Y claro que esto no es cuestión de un día para el otro, porque se estima de que la tarifa puede llegar a estar en términos reales entre 15 y 16 centavos de dólar el kilovatio hora. Pero este gobierno no lo va a hacer, pues, o sea, en el mes de enero no vamos a tener una tarifa de 16 centavos, porque produciría un impacto terrible a la población. Entonces tiene que irse haciendo paulatinamente, pero de manera sostenida. Es la única manera, no hay otra forma. Claro, esto es parte de la demagogia que se ofreció en esas condiciones, y que ahora resulta, como usted anota, mucho más difícil si estamos incluso en un proceso electoral. Incluso en un proceso, ¿Cómo se hace eso? En un proceso electoral estamos con racionamientos. Nadie va a aceptar que, estando con racionamientos, le suban la tarifa. Si hay quejas en Guayaquil, por ejemplo, de que a pesar de que no se está consumiendo, le están cobrando más. Entonces, es un asunto estructural, obviamente, pero debe tomarse ya una decisión definitiva, ¿no? Ahora, ¿cómo debiera salir este proyecto de ley en estas condiciones, en donde va a resultar peor el remedio que la enfermedad con las experiencias anteriores? Yo diría que únicamente, en mi concepto, y es lo que he manifestado y he mandado por escrito inclusive, en el 40.1 del artículo reformado, aumentar un párrafo que indique que esta garantía se concretará, o se utiliza cualquier término legal, creando un fondo de garantía que sea alimentado de estas fuentes que acabo de manifestar. Es la única manera, no hay otra manera, porque, claro, en el artículo ese, el reformatorio que manda el gobierno, dice: el gobierno garantizará ¿cómo? Dice del presupuesto nacional, pero en el presupuesto no hay plata. Entonces, si se toma de estos, alimentando, como yo lo acabo de manifestar, no tiene que el gobierno preocuparse de que del presupuesto salga la plata, o que se endeude, porque de todas maneras, si es que el gobierno iría a los multilaterales para obtener para que le cubra esta garantía, es un crédito. Y los bancos multilaterales, tanto el BID como el Banco Mundial, cuando otorga una garantía a un Estado o a un privado, exige una contragarantía. Entonces estamos en el círculo vicioso. El gobierno no tiene posibilidades de créditos, digamos, más de lo que tiene. No tiene posibilidad de entregar una contragarantía. Y si se crea el fondo de garantía,
No pasa nada, no ha pasado nada, no tiene que el gobierno poner garantías, no tiene que el Estado recurrir a créditos. Y se va acumulando ese fondo de garantía. Sí, y con un periodo establecido, ¿para qué? Porque el inversionista no es que pide que se le garantice toda su inversión, no. Lo que pide es que se le garantice el pago de las facturas. Es decir, si en un mes no se paga, pues se toma del fondo. Y después se repone el fondo. Después se va reponiendo y va generando rendimientos. Entonces es un asunto que va creciendo, va alimentándose en un periodo X hasta cuando ya se tenga la suficiente confianza también de los inversionistas, ¿no? Ahí está un fondo, no tengo problema, invierto, yo sé que me van a pagar de ahí si es que tal distribuidora no me paga. Es la mejor forma de hacerlo. Pero no veo que se entienda este asunto. Digo, no veo que se entienda porque los mismos asambleístas gobiernistas han quitado ese artículo de la ley propuesta por el presidente Noboa. Es un absurdo. Es inentendible además de eso. Claro. ¿No? No, escuchar ese debate ayer fue un desastre, porque incluso asambleístas decían ayer, uno de la Revolución Ciudadana, que decía que la normativa actual ya permite proyectos de inversión en materia de generación eléctrica y que estar en contra de la liberación de importación de gases, es decir, no terminan de entender la problemática que está viviendo el Ecuador, estos asambleístas. Absolutamente, o sea, ¿cómo es posible que se manifieste eso y en la práctica tenemos que en estos últimos años no ha habido inversión privada? A pesar de que, como decía hace un momento, hay 810 megavatios adjudicados que se han firmado los contratos de concesión, que algunos están en negociación para firmar los contratos de compra-venta de energía. Está paralizado el fideicomiso. El fideicomiso para mí no funciona por esta razón que acabo de decir. Y además de eso, el gobierno en la subasta se comprometió también, además del fideicomiso, a otorgar una garantía de pago. Pero esa garantía de pago estaba pensada que sea dada directamente del presupuesto nacional. Y no hay que presionar más al presupuesto nacional. Uh-huh. Hay que buscar una forma de que sea de que esos fondos vayan directamente de otra fuente. Y esa es la otra fuente. La otra fuente es de la recaudación. Como digo, tomar un porcentaje que no es mayor, además de eso, no afecta a nadie, ¿no? Y se va alimentando mensualmente, alimentando. Y el inversionista viene pensando en que efectivamente sí, voy a invertir, el gobierno tiene que darme las garantías del caso para que no pueda, en un momento dado, no pueda pagar el crédito. Por lo tanto, ¿dónde está la plata? La plata en el fideicomiso no sirve, está cuestionada. Entonces creemos un fondo de garantía y con eso solucionamos el problema definitivamente. Y como digo, no importa que sea 100, 200, 500 megavatios, no. El inversionista, hay opciones en la ley permite que el inversionista venga y plantee cree una empresa de generación y plantee una iniciativa privada de cualquier potencia, ¿no? ¿Para qué? Para vender a un privado también. Eso se permite hacerlo, ¿no? Pero no hay, con el privado obviamente no necesita garantías, eso es un asunto del flujo del proyecto y del flujo del cliente, pero con el gobierno sí. El momento que el inversionista viene a plantear una iniciativa privada para vender la energía al gobierno, tiene que garantizarse su inversión, no hay otro modo, no existe otra manera. Si este proyecto de ley que va a ser aprobado en los próximos días, si no sale con este fondo de garantía, ¿qué debe esperarse de este proyecto? ¿Va a estimular la inversión o no? No va a servir de nada, absolutamente nada. Peor aún que los excedentes vayan a los GATS y que los GATS, no, oiga, ya es suficiente, ¿no? Ya los GATS tienen sus recursos. Además, los GATS se benefician en medio de la crisis, el país viviendo una crisis y ellos como que no pasa nada. Como que no pasa nada exigiendo lo que no hay, en definitiva, ¿no? Entonces, si esto no sale con estableciendo la forma de creación de un fondo de garantía, eso no va a servir de nada. Y claro, el gobierno puede mirar de alguna otra forma y establecer este fondo de garantía, no sé, estableciendo una normativa, qué sé yo. Es la única forma, no hay otra forma.
Ingeniero Sequeira, y mientras tanto, nuevos horarios con los apagones, ¿cuánto contribuye a sabiendas de que este periodo de estiaje va para largo todavía? Mire, los meses de noviembre, diciembre y enero son los peores meses para el estiaje. O sea, son los meses donde menos llueve en la cuenca oriental. Ahora mismo, mire, tengo el dato de ayer a las 7 de la noche. El complejo Paute estuvo con una potencia disponible del 30%. 30%. De los 1.700 megavatios que tiene instalados, apenas estaban disponibles 524 megavatios. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿Y cómo estaba el nivel del embalse anoche? El nivel estaba ya prácticamente a 3 metros de que colapse. ¿De que hay que parar? Que hay que parar, ¿no? Y Coca-Codo, 1.500 megavatios de potencia instalada, estaba con la capacidad de 450 megavatios, que son las más importantes. Es decir, en estos meses la generación hidroeléctrica baja aproximadamente a un 50 o 60%, lo cual tiene que ser cubierto por las térmicas. Las térmicas no están disponibles sino entre 800 y 1.000 megavatios. Por tanto, nos está faltando entre 1.200 y 1.500 megavatios todavía. Y no llega nada de lo que se había comprado, de lo que se firmó contratos por 341 megavatios, de los cuales solamente 100 están operativos. Los 241 megavatios no se sabe cuándo van a estar operativos. Ya vamos terminando octubre. Esto no es cuestión de que llegue y se instale inmediatamente, no. Hay que hacer trabajos de instalación. El transporte mismo no se sabe dónde están esos equipos, y de los 928 megavatios anunciados por el gobierno, de los cuales como 250 megavatios eran para otras barcazas o buques, se descartó, y ahora se invitó para alquilar equipo 200 megavatios para Pascuales, que sirve al sistema nacional y obviamente a Guayaquil más, y está bien, y 40 megavatios para Machala, pero que van a operar con diésel. Entonces esperemos que haya ofertas de equipos que puedan venir inmediatamente, pero equipos que puedan llegar inmediatamente significa que van a estar operativos en 60 días. Ya nos coge diciembre, que es el mes de mayor consumo. Entonces, estos racionamientos no ayudan a nada, y el anuncio del gobierno de rebajarlos, qué difícil. Yo no me los creo, porque la situación va empeorando. Colombia no nos está entregando nada, ¿no? Entonces, le escuchaba a Miguel Puente hace un momento, que decía una forma de que se puede estructurar y compensar esta participación del laboral, digamos así. Pero ese no es el problema. El problema es que la industria no está produciendo al 100%. Vea, yo el viernes en la noche tuve que ir al valle, todo cerrado, todo a oscuras. O sea, no hay producción, no hay consumo. Entonces no es cuestión de acomodar los horarios para los trabajadores, no están produciendo ni van a producir al 100%. Ese es de una gravedad absoluta. Y el gobierno está ofreciendo nuevamente hacerse cargo de hasta 180 kilovatios hora, lo cual son recursos que no los tiene. Bueno. Lamentablemente la situación es muy compleja. Ojalá en la Asamblea Nacional entiendan la problemática y contribuyan con este proyecto urgente en materia económica, no con esas distorsiones que mantienen en este momento. Muchas gracias al ingeniero Gabriel Sequeira, experto en temas energéticos. Muy amable, Gabriel. Encantado, Miguel. Muy amable. Buen día. Buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza.
Combina Nutella con tu pan favorito y haz que todos tus desayunos inicien con una sonrisa. Porque Nutella combina con pan cacho, pan de yuca y pan caliente. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella.